La parsha de esta semana, Parshas Pinjas, comienza con el relato de que Dios le da a Pinjas el hecho de ser un Kohen. Pinjas era hijo de Elazar Kohen, era nieto de Aaron Kohen, pero él mismo no era un Kohen. Y sin embargo, a partir de todo el evento del final de Parshas Balak, en donde Pinjas mata a un príncipe de la tribu de Shimon, junto con Cosbi Bastzul, una princesa de los midianitas, etc., una historia que no viene al caso ahora. El punto es que Pinjas hizo un sacrificio enorme por el cual Dios le regaló, por así decir, el hecho de ser un Kohen. Ahora bien, por avoida, cuando uno hace un trabajo específico, uno tiene una recompensa. Pero que el hecho de ser Kohen o no ser Kohen, no es una cuestión de recompensa, es una cuestión natural en la persona. Si uno es hijo de un Kohen, que se casó con una mujer apropiada para un Kohen, etc., entonces uno es un Kohen. Pero si uno no es hijo, si uno no tiene esa naturaleza específica, entonces uno no es un Kohen y ya está. ¿Cómo es que a partir de que Pinjas hizo algo específico, Dios, por así decirlo, le regaló Bris que es unos Eilam, un pacto de sacerdocio, de que es una por siempre, y Pinjas ahora es un Kohen, los descendientes de Pinjas son Koyanim, etc. ¿Cómo funciona esta cuestión? Para entender esto, cuando observamos en toda la Parsha Pinjas, encontramos varios eventos que son preparación para la entrada específica en Eretz Israel. Dios selecciona a Yoshua ben Nun como próximo líder para ingresar al pueblo de Israel dentro de la tierra de Israel. Dios nos dice cómo vamos a repartirnos la tierra de Israel, en qué porciones y de qué manera va a ser a través de una lotería, etc. Y Dios nos da korbanos, ofrendas, que muchas de ellas iban a ser solamente hechas en la tierra de Israel. Quiere decir que toda esta Parshas Pinjas, es una preparación para la entrada en la tierra de Israel. Y si toda la Parsha se llama Pinjas, quiere decir que en Pinjas tenemos que encontrar alguna cuestión específica que nos enseña y nos muestra cómo es la entrada en la tierra de Israel. Ahora bien, ¿qué significa la entrada en la tierra de Israel? Nuestros sabios cuentan que si el pueblo de Israel no hubiesen pecado en la época de Moshe Rabbeinu, en el desierto, etc., la entrada en la tierra de Israel hubiese sido la Geula Shleima, la redención completa, hubiese sido con Mashiach, y no estaríamos acá haciendo este video, por así decir. Pero el pueblo de Israel pecó, etc. Quiere decir que si Parshas Pinjas es una preparación para la entrada en la tierra de Israel, y la entrada en la tierra de Israel significa la venida de Moshiach, significa que Parshas Pinjas nos muestra y nos enseña cuál es la forma en la cual nos preparamos y en la práctica hacemos que venga Moshiach. ¿Qué significa la venida de Moshiach? Nuestros sabios nos explican que la venida de Moshiach es la revelación de la presencia de Dios a los ojos de carne y hueso de todos los seres humanos. Como dice el versículo, tu maestro Dios no se va a cubrir más. Hoy en día la presencia de Dios está oculta, tras las vestimentas de la naturaleza, tras el mundo, por así decir. Pero en la época de Moshiach se va a revelar la presencia de Dios tal y cual Él es, literalmente. Ahora bien, en esto de la presencia de Dios hay dos partes, por así decir. Hay una presencia de Dios investida en la creación, que está presente, por así decir, hoy en día también, y la podemos percibir a través de los tzadikim, de los justos, de los milagros que ocurren, etc. Y hay una presencia de Dios que es infinita. Que esta presencia de Dios es justamente la que está oculta en la creación y está hoy en día también, pero no es percibible. Y esto es lo que vamos a poder percibir en la época de Mashiach. Y de hecho, por cuanto el ser humano está compuesto, está construido a imagen y semejanza de Dios, si Dios creó todo el universo de esta manera, que hay una revelación finita, limitada, en las vestimentas de la naturaleza y una revelación infinita, en el ser humano existe lo mismo. En la Neshama, en el alma, hay dos partes. Hay una parte del alma que se inviste en el interior del cuerpo, que en general hay 5 partes del alma: Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehida. Hay 4 de estas que en general decimos que se invisten en el cuerpo, y hay una parte, Yehida, que significa única. ¿Por qué se llama única? Porque es una con Dios, que es el único, que esto queda por fuera del cuerpo, trasciende, digamos, la posibilidad de que la persona la tenga en su interior. Esto quiere decir que, de vuelta, así como hay una presencia de Dios finita investida en el mundo, hay una parte de la Neshama que está investida en el cuerpo. Y así como hay una presencia de Dios infinita que no está investida en el mundo y no está revelada en el mundo, hay una parte de la Neshama, del alma, que es infinita y no está revelada e investida en el cuerpo de la persona. Por eso nuestros sabios dicen, interesante, ¿cómo hacemos para tocar, digamos, Yehida, lo más profundo del alma, Tshuva, arrepentimiento y acercamiento a Dios? Nuestros sabios dicen, interesante, en el Talmud, si el pueblo de Israel hace Tshuva, Nigalin, somos redimidos. Si el pueblo de Israel no hace Tshuva, Ein Nigalin, no somos redimidos. Quiere decir que el concepto de Tshuva no es solamente pecados. Los tzadikim, los grandes justos,
que vivieron en todas las épocas del pueblo judío, que existen hoy en día, etcétera, también tienen que hacer tshuva, también tienen que arrepentirse. De hecho, el Zohar dice que Mashiach viene, la Sabat Tzadikai B'tiyuta, hace que los tzadikim hagan tshuva. ¿Qué significa esto? Si no hicieron nada mal, tshuva no es solamente aquello que está mal, hay que repararlo. Tshuva significa también tocar la esencia misma de uno. Porque justamente a través de tocar Yehida Shebenefesh, lo más profundo del alma, la esencia misma de uno, que uno puede limpiar todas las cosas inapropiadas y uno puede revelar lo que uno realmente es. Por cuanto, de vuelta, Yehida, la esencia del alma, está vinculada al Yohida uno, entonces en la práctica, a través de Tshuva, revelamos la presencia de Dios infinita en el mundo. Muy bien, entonces ahora entendemos que todos tenemos que hacer Tshuva, todos tenemos que retornar a Dios, todos tenemos que mejorarnos, etcétera, para revelar la esencia misma nuestra, y esto va a revelar la esencia de Dios. ¿Cuál es la boida? ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Mesirus Nefesh. Cuando uno se entrega a Dios de acuerdo a lo lógico, a lo que entiende, hay un límite de la entrega de la persona hacia Dios. Pero cuando uno se entrega a Dios totalmente trascendiendo la lógica y lo que comprende, entonces la entrega toca esa misma esencia del alma que trasciende totalmente la lógica y la comprensión que puede investirse en el cuerpo, en la mente, etc. No, Yehida está por encima de esto. Cuando uno trabaja de esta manera, trascendiendo su propia lógica, entonces se vincula a esta esencia, y este es el concepto verdadero de Tshuva, de retornar y vincularse a Dios a través de la esencia de nuestro alma que está vinculada a la esencia de Dios. Y esto justamente lo que hizo Pinjas. Pinjas, de vuelta, como está descrito en Parshas Balak, al final de la Parsha, con sacrificio absoluto, hizo una actividad, una acción que nadie se animaba a hacer. Y que incluso si la preguntaba, le iban a decir que no lo haga. Pero sin embargo, él se entregó totalmente a lo que estaba correcto, a lo que era correcto, y fue y lo hizo, y mató a Zimri, a Cosbi, etc. Entonces, vemos que Pinjas tocó la esencia de su alma. Volviendo a la pregunta inicial, entonces, ¿cómo es que Dios le regaló, le pagó la recompensa de hacer un Kohen? Si no tenés esto, no lo sos. Evidentemente tenemos que decir que Pinjas tenía esta esencia de ser Kohen, por ser hijo de un Kohen, por ser nieto de un Kohen, pero faltaba avoida, faltaba el esfuerzo que él tenía que poner para revelar esto en su propia vida. Una vez que él hizo este esfuerzo de Mesirus Nefesh, de entregar su vida por Dios, etc., por lo que era correcto, por la Toira, por las leyes, Dios reveló en el interior de Pinjas, en su mundo, en su vida normal, que él también es un Kohen. Hasta ese momento no estaba revelado esto. Pero a partir de la entrega al Mesirus Nefesh de Pinjas, Dios revela esta cuestión, y Pinjas tenía bris que una soilam, el pacto de sacerdocio por siempre. Esto es lo que nos deja a nosotros, no somos Pinjas, pero lo que nos deja a nosotros es que si la Toira nos cuenta esta cuestión, y la Toira nos dice que Pinjas, a través de su servicio de Mesirus Nefesh, de entrega total, reveló desde su interior lo más profundo que él tenía, que era un Kohen, etc., y lo trajo a este mundo aquí abajo, y esto era la preparación para entrar en Eretz Israel, y esta es la preparación para Moshiach. Entonces nosotros, en nuestra generación específicamente hablando, que se llama Ikvisot de Mashiach, los talones de Mashiach, estamos en el nivel más bajo. Nosotros, a través de Avoida, del servicio de Mesirus Nefesh, y Mesirus Nefesh no significa entregar la vida por Dios, hoy en día, porque gracias a Dios no hay nadie que nos impide cumplir todo el mitzvah, nadie nos persigue, etcétera, sino que Mesirus Nefesh es la entrega de la voluntad. Nefesh también quiere decir no solamente alma, sino también voluntad. Como dice Abraham, cuando fue a comprar Me'aras HaMachpelah, la cueva donde enterró a Sara, y Yeshus Nafshechem, si ustedes quieren, preséntenme a Efron ben Tzeichar y voy a comprar la cueva, etcétera. Nafshechem es alma. Entonces, cuando nosotros entregamos nuestra voluntad, es alma y voluntad. Cuando nosotros entregamos nuestra voluntad a Dios, este es el concepto de Mesirus Nefesh, esta es la preparación para entrar en Eretz Israel, y esta es la preparación no solamente para pasar por ahí, sino que para entrar con Kibbutz Galuyos, con la reunión de todos los cautivos y todos los exiliados de todos los Yehudim en todas las partes del mundo, con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.